Ok. Bueno, hemos trabajado parte de lo que es la transformación, ser transformada. La transformación que el Espíritu Santo debe hacer en nuestra vida. Y el problema realmente que tenemos es que en ocasiones tenemos grandes obstáculos. El Salmo 42, 3, 5 dice: de día y de noche me he bebido mis lágrimas. Mis enemigos no dejan de decirme: ahora sí, tu Dios te abandonó. Cuando me acuerdo de esto, me invade el sufrimiento. Recuerdo cuando iba caminando hacia tu templo, guiando multitudes. Recuerdo las grandes fiestas y los gritos de alegría cuando tu pueblo te alababa. Pero no hay razón para que me inquiete. No hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador. Estas emociones que tiene un salmista de dolor, porque es burla de los demás. ¿Y por qué es burla de los demás? Porque se encuentra cautivo en otro país. ¿Es David? No, no es David. ¿No es David? No es David, son los hijos de Coré. Ah, ok. Entonces, se piensa que fue escrita durante el tiempo en que fueron cautivos en Babilonia por los cantores, la tribu que era representante de los cantores, así como había la tribu de Leví, que eran los encargados de ser sacerdotes. Había la tribu de Coré, que era encargada de los cantos, de la música. Entonces, se cree que ellos lo escribieron en esa situación. Es toda una tribu que fue pasando por varias etapas. Y estaban cautivos en Babilonia. Pero hay ocasiones en que nosotras mismas tenemos recuerdos que se fueron y que no regresaron nunca más. Por ejemplo, yo recuerdo una etapa cuando todos mis hermanos estábamos con los hijos chicos y que íbamos al rancho de mis papás, que se encuentra en Michoacán, y mis dos papás vivían, y visitábamos a mis papás, y mi papá tenía todo organizado el rancho, había ponis, había alberca, había trampolín, había unas ¿cómo se llaman? Para resbalarse. No, para resbalarse y hizo unas bajadas bien bonitas donde todos los nietos jugaban. Entonces era tan hermoso. De repente muere mi papá. Y bueno, ya empieza a resquebrajarse, pero cuando mi mamá tiene que abandonar el rancho porque empieza la situación difícil en Michoacán y empieza a haber muchos asaltos y bueno, ella era la más rica del pueblo. Entonces, de repente empezó a sentir que debía moverse. Es que el Señor me dice que no debe cambiar a una casa que tenía en una ciudad más grande. Se cambia y a la semana salta en el rancho y le disparan al vigilante, al hijo del vigilante. Entonces, pues ya no podíamos regresar, porque en cuanto entrábamos al pueblo ya se sabía que ahí estaban los hijos del ingeniero Vaca y pues podía ser secuestrado cualquier niño, cualquiera de nosotros. Entonces, pues aquí íbamos al rancho. Y pues se fue, estaba cuidado por gente que lo barría, lo cortaba pasto y todo. Y cuando llegábamos ahí, le dábamos la vuelta y vámonos. Porque la añoranza, pues así estaban ellos, la añoranza de las grandes fiestas que teníamos, la añoranza de lo feliz que era. Yo creo que todos tenemos algo que recordamos que era tan hermoso y que se fue, desapareció.
ya no puedes tener eso mismo que tenías. Pues, Pero con para ellos, la libertad. la Digo, libertad. tú y yo estamos hablando de vacaciones chidas, ¿no? Sí, Pero de ellos- papás que ya no Y tienen. ellos están hablando de, eran esclavos. Ujú. Podían ser vendidos como vender una pluma. Ahí está. Eso es más delicado todavía. Eso sí es para llorar. Sí, y aún así, dice él, no hay razón para que me inquiete y para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador. Está llena de emociones. Hay lágrimas, hay dolor, hay sufrimiento, hay sentimientos de abandono. Invade el sufrimiento. Luego recuerdo los gritos de alegría. Todas las emociones que se están hablando aquí. Pero no hay razón de que me inquiete, ni de que me preocupe. Otras emociones. Pondré mi confianza. Confianza. Pasa por todas Todas las emociones. Agradables. las de hasta desagradables, abajo, las de hasta arriba. Es como una montaña rusa de de emociones. emociones. Estos dos versículos de este salmo, nada más, es una montaña rusa de emociones, no lo pudiste decir. Y la mujer, hay veces que así está. Sí, somos muy Somos más, o sea, emocionales. emocionales. Y cuando estamos en nuestros días, Peor. por 3 al cubo. Gracias a Dios, yo tiene años que no. Pero eso es lo mismo escrito en los libros. Sí. Emociones de hormonas. Ay, manito. ¿Hormonales? Ujú. ¿Sí? ¿Así viene escrito eso? Sí, Bueno, sí habla de eso. sí habla de la Flujo. menstruación. Y déjame decirte que en Pues el acaba de pueblo de hablar Israel, en el pueblo de Israel, la mujer cuando estaba menstruando tenía que apartarse. No podía estar en su casa. Normalmente tenían su casa y tenían una recámara aparte, como un cuarto de servicio, y ahí se iba la mujer durante todo el tiempo que menstruaba. No podía cocinar, no podía hacer. ¿Te imaginas si no las emociones eran peor? Es por eso que una mujer con una menstruación permanente de muchos años Está. solamente tocó así el manto de Jesús, así, mira, así. Y se sanó. Porque ella era repudiada, ella era de lo peor, nadie se podía acercar, la religión es tan fuerte que mientras tú tengas un flujo, estás impedida de poder juntarte con él. Estaban. Estaba, bueno. Estaba, sí, yo dije, "Ay, no tengo que venir". No, mana, no, tú no, pero imagínate que nada más hizo así. Ya me voy. Ya no, ajá. Que nada más hizo así, esa no, así. La fe de esta mujer. Y Jesús sintió que de él salió Y voltea sanación. así. Imagínate. O sea, había mucha gente, pero él sintió que no era una persona así, que por error o porque había mucha gente lo tocó. Bueno, esa es otra Seguramente historia. muchos lo estaban tocando. Sí, Pero él dijo, ¿de quién me tocó? Y Sí, le dijeron los voltea. discípulos, por favor, te están tocando todos. ¿Y lo Estás ves? en- No. Toda la gente así. Dice, no, alguien me tocó porque sentí que salió por mí. Imagínate qué hermoso. Y entonces la mujer se atrevió, porque atreverse a decir Hasta fui pena. yo Ujú. podía ser que la matara, porque había tocado a alguien mientras estaba en su menstruación. Entonces, pero sí lo dijo, era una confianza tremenda en Jesús. Bueno, pues nuestras emociones pueden ser grandes obstáculos para esta transformación, porque con frecuencia podemos dejarnos llevar por las emociones y creer lo que las emociones nos dicen. Por ejemplo, sabemos que Jesús nos ha perdonado por nuestros pecados, pero podemos sentirnos que Jesús no nos ha perdonado. Sentir, yo no me siento perdonada, o yo no me he perdonado a mí misma. Saber que sí, pero sentir que no.
Fíjate. Y a veces nos podemos dejar llevar por las emociones. ¿Sí? Hay iglesias donde son muy emocionales. Nosotros tenemos iglesias donde no somos tan emocionales. Por ejemplo, somos muy dados a, estamos cantando un canto de alegría. Y estamos serios. ¿Por qué? Pues porque no somos tan emocionales. Pero te vas a algunas iglesias y están cantando. Tengo un gozo en mi alma y en mi ser. Y están brincoteando. Y a mí no me gustan esas iglesias, pero ellos sí son más emocionales, expresan más sus emociones. Nosotros somos más, los que asistimos a este tipo de iglesias somos como más ecuánimes. O sea, ni expresamos el gozo tremendo, pero tampoco expresamos la tristeza y nos estamos tirando al suelo a llorar. Pero si yo quiero aplaudir, no pasa nada. No, no pasa nada. Pero no somos tan expresivos en nuestras iglesias normalmente. Pero no pasa nada si expresas tus emociones. Si algún día dices algo y te sueltas allá, no va a pasar nada, ¿verdad? Pero no es, no lo somos frecuentemente en las iglesias bíblicas tan emocionales. Pero hay iglesias donde son muy emocionales, muy emocionales. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la mentira? Y no dejarnos llevar por las emociones que nos dirigen a una mentira. Pues tenemos que tener cuidado de eso. Somos seres emocionales y vamos a aprender varias verdades. La primera es que Dios es un ser espiritual y expresó sus emociones. Entonces nosotros debemos saber que las emociones no son pecaminosas, porque si Dios las expresa es porque son santas. Por ejemplo, la aflicción en Génesis 6:6 se puso muy triste hablando de Dios. Dios se puso muy triste de haberlos hecho. ¿A quiénes? A los humanos. Y lamentó haberlos puesto en la cruz. Cuando la desobediencia, sí, yo creo, ¿no? Antes de no, porque en Génesis 6 va a hablar de no. Había tanto pecado en el mundo que se sentía triste de haber hecho. Después de esto dice, pero había un hombre, Noé, etcétera. Entonces Dios expresó su tristeza, es decir, su decepción. Y a nosotros la gente nos decepciona, todos. O sea, nos decepcionan los hijos, nos decepciona el esposo. Y la que diga que no, es una mentirosa. Claro. Porque hay cosas que nos decepcionan. Nosotros los decepcionamos también a ellos. Nos decepcionan las amigas, nos decepcionan los jefes. Hasta tu mamá te decepcionas. Hasta todos nos decepcionan. ¿Por qué? Pues porque estamos esperando de ellos perfecciones que no tenemos. No tenemos, entonces nos equivocamos y lastimamos, nos equivocamos y herimos, nos equivocamos y mentimos, nos equivocamos y hacemos cosas que los demás se quedan. Tú eres capaz de hacer eso, nunca lo creí de ti. Y no es cierto, así acabamos de decepcionar a las personas. Y les generamos tristeza, aflicción, dolor a los demás y los demás no lo generan a nosotros. Lo importante no es que tenemos emociones, es normal que las tengamos. Que cuando alguien nos decepcione nos sintamos muy tristes, es muy normal. Lo importante es qué hacemos, no qué sentimos. Puedo sentir cosas horribles, pero yo no reacciono horrible, ¿sí? ¿Qué hago con esas emociones? Dejo que me dominen, permito que me dominen y hago lo que en consecuencia cualquiera haría, o pido al Espíritu Santo que me controle.
y no reacciono con las emociones directamente, sino reacciono con la cabeza y con el espíritu, con mi alma, y reacciono con eso. O me dejo llevar por las emociones. También Dios sintió ira. Salmo 106, 40 dice, Dios se enojó mucho con ellos y acabó por aborrecerlos. También tiene aborrecimiento por algunas personas. ¿Sí? Llega el momento que es ya, vete, desaparece, no quiero ver. Y es sano cuando tenemos personas que son demasiado tóxicas, es lo que dicen ahora. Andaba buscando la palabra de los chavos. Sí. Sí. Las palabras, las personas tóxicas, ahí sabes qué, rayita y que te vaya muy bien. Yo la congelo, man. Así Sí, yo también. Congelation, un momento, unos mesecitos para que luego nos veamos con mucho gusto. Ay, sí, pero no es posible. Hay veces que te toca algo muy cerca de ti, que lo tienes aquí, y ya sabes que llega y llega a pelear, y tú dices, ay, tan felices que estábamos, Dios mío, ¿por qué? Bueno, pero es subjetivo, ¿no? Porque, o sea, para mí puede ser tóxica cierta persona, pero para otra es un amor de persona bien linda, bien listo, o sea, hasta Pudiera ser. pudiera ser, porque viene de nuestras emociones. Sí, sí, nuestra sensación, pero hay gente, por ejemplo, los que son, ay, ¿cómo se llaman? Que están contentos y luego tristes. Bipolar. Bipolares, son gente difícil. Bueno, sí, gente difícil. Y para todos. Sí. Los esquizofrénicos También. Y eso es difícil de tratar. Creo que para mí para la que menos es difícil tratarlo a él. Pero en general toda la gente lo rechaza, porque brinca mucho. Yo he aprendido a tratarlo y a lo mejor él escucha mi voz y se controla, porque desde niño, pues... Fuiste la que lo acompañó en todo su proceso. Y aprendió a que oye mi voz y se controla. Además, no vas a jugar, mi reina. Ni tú ni yo jugamos. Sí. Entonces, yo lo puedo manejar muy bien y muchas cosas que él dice, yo las ignoro, porque sé que no está precisamente. Por ejemplo, puedes soltar el te odio con tanta facilidad y dices, no, obvio que no me odio. Es su rechazo a lo que dije, o ¿no te pareció esto? Sí, pues estás muy mal. Sí, estoy mal. Ya, no, pero no me odia. O sea, cosas así que debe uno tener con el cuidado, y que la demás gente dice, no, pues ya me odia, ya me voy. Se aparta, ¿no? Cosas así. Entonces, Jesús tuvo ira contra los vendedores en el templo, porque estaban robando su casa, ¿sí? Le habían vuelto cueva de ladrones, así. Y estuvo enfurecido, pero también es un enojo santo. Y los corrió. Les tiró sus puestos, los mandó así, todos directos. Nunca había visto algo. Es la manifestación de ira santa. Más fuerte que tiene. Siempre es toda la ecuanimidad del mundo. Pero ahí me demostró su parte humana a todo lo que da. Yo digo, yes, porque a mí también me pasa lo mismo. Y así debemos sentir el pecado. Por el pecado, lo que haya de pecado, debe enfurecer. Ponernos, por ejemplo, en consejería tenemos que trabajar mucho nuestras emociones, pero cuando es abuso a menores, no, ahí te pones sano enfurecerse. Loco. Yo sí. Sí, es sano enfurecerse.
Entonces, nada más estaba revisando si era Lisbeth, Ujú. y entonces, pues sí, Abigail, pero no sé. No, pero Entonces, eso sí. Sí, eso Cuando hay de abuso abuso a menores o a mujeres o o a alguna viejitos, persona está en riesgo de su vida, tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar y se rompe la secrecía de la consejería y puedes acudir para defender a la persona que está en el. Entonces, allí sí debemos tener esa ira santa y no pasarla. Por más que te haya caído bien, sea agradable, porque saben ser agradables. Los, ¿cómo se llaman? abusadores, Pero tienen un nombre. pederastas, Pederastas. Los pederastas saben tener encanto. proxenetas. Saben tener encanto y a veces en la consejería a la consejera la pueden cautivar, o sea, le caen bien, pero hay pecados que no debemos pasar. Entonces, es ira santa como la que tuvo Jesús con los mercaderes. Y también expresó gozo en Sofonías 3:17, pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará, aunque no necesitas de palabras para demostrarte que te ama. Con cantos de alegría te expresará la felicidad que le haces. Ese es nuestro Dios, que puede estar tan satisfecho de nosotros y llegar a este gozo supremo por nuestras vidas. Que sea así en nosotros. Dios es un ser espiritual y tiene emociones como amor. Isaías 54:10, las montañas podrán cambiar de lugar, los cerros podrán venirse abajo, pero mi amor por ti no cambiará. Siempre estaré a tu lado y juntos viviremos en paz. Te juro que tendré compasión, amor y compasión. Emociones que tiene nuestro Dios hacia nosotros, promesas que tiene para nosotros de compasión y amor. El pecado nos ha afectado emocionalmente. Fíjense, en cuanto el hombre pecó, empezaron a llegar varias emociones. Por ejemplo, el miedo. No lo conocían Adán y Eva, pero en cuanto pecaron, lo experimentaron. Génesis 3:8, con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Este es un gran miedo, le tuvieron miedo a Dios. Su desnudez también, ¿no? Sí, les dio vergüenza. La desnudez. Presentarse, que antes no pasaba, ante el Dios que siempre llegaba y hola, ¿cómo estás? Y no pasaba nada. Y en este momento ya no era. ¿Sí? La Y misma vergüenza situación. entre ellos. También. Tenían que cubrirse. Estaban hechos para multiplicar. Sí, Pero no existía la vergüenza ni el miedo. Ni el miedo. Antes de comer la manzanita, No era manzanita, era fruto. o bueno, Pero fruto, el mundo lo que dice sea. que es una manzana. Circulaban encuerados y no había pasado nada. Y Todo era entraba felicidad. Dios y no se veían mal ni con humor, nada. Después. Pero había del sexo, fruto, seguramente sí. Claro, claro. Seguramente sí. Después del diseño. el fruto, cambio y aparece el miedo y llegó el padre a platicar con ellos como siempre y ya estaban. Cambio. Así hubiera sido nuestra vida de no haber pecado. Sí, como animalitos de que andan Sí, sin vergüenza claro. y que no trabajan por su comida, que todo lo tenemos Todo todo venía hermoso, así, todo nada más. bonito. Y ahora No había chambeamos, quincena, mi amiga, no chambeamos y quincena. lo sabes. No había quincena. Y fíjate, la actitud
de Adán, cuando Dios le preguntó, ¿y por qué lo hiciste? Y luego a la Señala. esposa, la mujer, Ella. que me Fue dice. ella, fue ella. A mí no me digas. Me fue ella. engañó, yo no quería, me engañó. Para O que sea, veas. Esa es otra emoción. Cobardía. Ujú. Cobardía y además eso, pues no sé cómo se llama, eso de que te echen todo a ti encima, aunque sí, Falta ella de- empezó, ¿verdad? Pero A ver, falta de, ándale. me lo comí y estoy sintiendo eso. Ya. Pero Perdóname. no aventar. Porque él sí comió. Ujú. Claro. Sí, o sea, ella le pudo haber dicho, bueno, Los yo no dos te puse la comieron. pistola, ¿verdad? Yo te dije come y tú fuiste y comiste. Ujú, ujú. Eso de estarse acusando uno al otro. Ujú. Porque la mujer, la serpiente, acusó a la serpiente. Ujú. Entonces, son muchas emociones que vinieron en ese momento, muy lastimosas emociones. Y hasta Y culpar a nos han Dios. afectado. Pero no nada más a partir de ahí, sino a nosotros mismos. Nuestro pecado nos ha afectado. Yo puedo recordar, yo creo que en el kinder, el día en que identifiqué que mi mamá consentía más a mi hermana que a mí. Qué Lo dolor, mami. identifiqué y empezaron emociones muy negativas. Envidia para mi hermana, enojo hacia mi mamá. Me sentía menos, ¿cómo se llama eso? Poca valía hacia mí, etcétera. Descubrirlo a los 4 o 5 años y darte cuenta pues, de esa emoción, puedo ver como sí, era una niña feliz y pasé Se a ser desquebraja todo. por una emoción, por haber descubierto que mi mamá prefería a mi hermana, porque antes no me había dado cuenta. Y es un pecado, porque empiezas a envidiar, a tratar de ganarte el aprecio de la mamá por a veces hasta Te con trampas. desbarata la vida. Ujú. Pero todos seguramente algún día lo descubrimos. Ay, mi reina. Todas. Imagínate que yo soy la primera y mi mamá quería un hombre. Ajá. Entonces, yo no aparezco en su mapa. Aparece mi hermano y otras 2 chamaquitas. De ahí para allá. Ujú. O sea, nada. Ujú. Y soy idéntica. Idéntica a ella. De que voy en Veracruz, por ejemplo, caminando y me paran. Hola, Tere, que no sé qué. Y platican conmigo como si fuera mi mamá y creen que soy mi mamá. Entonces, o sea, muy parecida de cuerpo, de todo, así. Y no hay nada. Ujú. Ella esperaba un niño. Y entonces, Sí, y me imagino cuando lo no, descubriste y mana, que eras pero rechazada. escucha, casi desde que nací el rechazo. Ujú. Todo Ah, era sí, te azul, todo fuiste era con tu azul, todo abuela. era azul. Entonces, mi abuela se da cuenta, ay, tú te vienes conmigo, man. Yes, ya la hice. Si no, otra cosa hubiera pasado en mi cerebro, ¿me entiendes? Porque siempre fue tratar de llamar la atención y era muy difícil, muy difícil. Ujú. Y el pecado de otros sobre nosotros también nos afecta. Ujú. Y nos llena emocionalmente, nos afecta y ni se diga a las mujeres. Sobre todo las mujeres que son violentadas. Yo las veo cuando llegan a consejería y No, le no, dices, no, no, mira, no. mijita, lo que Devastada. necesitamos hacer es poner distancia. Ujú. Entonces, pues tenemos ubicadas las casas de refugio y te vas a mover. Ya No hay, quieren. ya no hay. Sí, actualmente Perdón. no hay y aquí no las he Perdón. encontrado porque ya no hay porque no las pagan. López Obrador. Pero bueno, las hay Entonces, privadas y hay. Lo primero que tienes que hacer. Y entonces, pero no se dejan. Hay una emocionalidad ahí, Es que hay una lazos, dependencia. esa Ujú. dependencia Emocional sexual y emocional. también Ajá. son lazos muy fuertes, que aunque sabes que te está dando en toda la torre,
necesitas estar con él Ujú, y cuando él te diga, te pones y tan. O sea, ujú. es increíble. Es horrible, emocional. Están dañadas, están Tranqueadas, extrañadas tranqueadas. emocionalmente y no las puedes ayudar porque no se dejan ayudar emocionalmente. Como yo les digo, nada más les hace así Ujú. y regresan con él. Y tú has trabajado un mes, mira, vamos a hacer esto y esto, vámonos, ahora le va, trabajo, los niños, vámonos, aunque sean un cuarto de 2x2, pero tranquila. Llega le hace así y otra vez regresa. Ujú. Y se la tranquea. Ujú. No, o sea, no lo puedes creer. Sí, es un daño emocional. Y para los niños también. ¿Eh? Ujú. No, ¿Sabes qué es abuso sexual? Oye lo que te voy a decir. Tener relaciones en la misma recámara, que es cuarto, cocina, todo en esas familias. Y los niños Tener observan. relaciones en el mismo cuartito con tus hijos. Sí, porque es Ujú. una situación. Porque Yo lo te- ven. No, yo tengo niños que me cuentan todo y tienen 3 años. Ujú. Todo. Sí, porque en ellos no hay maldad. Y entonces mi papá tomó y luego le pagó a mi mamá y luego todo. Y cuando hay mucha agresión, los niños te lo cuentan. Así, con pelos y señales. Porque su mente no está preparada para visualizar esa agresivo para ellos. Tienen 3 años, tienen 4 años. O sea, Sí, pues el pecado nos ha afectado emocionalmente. Las emociones son neutrales, o sea, moralmente son neutrales, no son buenas ni malas y son parte de nuestra alma. Ahorita vamos a trabajar. Las emociones no son necesariamente pecaminosas, pero las reacciones sí los pueden ser. Ujú. O sea, ¿qué hacemos con las emociones? No es pecado sentir enojo, no es pecado sentir ira, no es pecado sentir qué emoción, aborrecer a alguien. No es pecado, ¿verdad? ¿Qué podemos imaginarnos lo peor? Una emoción así de las más terribles. No lo es pecado. No es pecado defenderte, sentir, ajá, no golpear, ajá. proteger a tus hijos, ¿Sí? Lo importante es cómo reaccionamos. Eso sí, es donde podemos pecar. Hay emociones positivas, o sea, agradables, y hay emociones negativas, desagradables. Existe el pecado y existe sin pecado. Entonces, en esta sección, ¿sí se ve mi mouse allí? Sí. Ujú. En esta sección vamos a poner situaciones de emociones agradables donde hay pecado. Por ejemplo, yo puedo sentir mucha alegría porque a mi jefe le va mal. Sí, es agradable, ¿no? Es agradable, si yo me siento contenta, pero es su un vieja va a pecado llorar. porque estoy odiando a mi jefe. Ujú. O sea, porque me ha pisado tanto Que en que en ese momento momento digo, ¡ah, nos corrieron! Hagamos fiesta y nos vamos todos al café o al bar a festejarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues es una emoción agradable, estar contento, pero es pecado. Veamos otra de acá. Una emoción agradable, pero sin pecado. Sentir alegría porque mi vecino se ganó la lotería. Es agradable sin pecado. Hay emociones desagradables con pecado. Por ejemplo, tener mucho enojo y empezar a golpear a mi hermano. Es desagradable y pecado. Pero desagradable sin pecado, pues la de Jesús. Tener enojo por los mercaderes
y tirarles las mesas y correrlos del templo. Ujú. Desagradable, O puede pero ser sin pecado. que tenga Hay yo, muchos casos. Ujú. que tenga yo Ujú. que proteger a mis hijos y que me suene a alguien. Ujú. Ah, sí, por defender, en Por defensa defender, propia. entonces, no, no hay es- pecado, pero Ajá. es desagradable. Exacto. Ujú. Ujú. Entonces, no hay emociones agradables y desagradables, más bien pecaminosas y no pecaminosas, no van ligadas, debemos tener cuidado. Ujú. No están ligadas las emociones con lo que yo siento, con lo que es. Entonces, tenemos que tener cuidado. Ujú. Puedo sentir muy mal, pero estar bien. Ante Dios estoy bien. Sí. Me siento, por ejemplo, yo creo que algo muy importante es, como mujeres, tenemos que tener cuidado de poner límites. Y hay veces en que tenemos que ponernos con la pareja muy exigentes en algo. Esto no. No. Y te pones seria y esto no. No hay negociación. No hay negociación. Y el que te pues es que no estés enojada. No, no estoy enojada. Estoy poniendo un límite. Porque si tú lo saltas y lo sigues saltando, yo voy a tronar. No lo voy a soportar. Aquí está mi límite. Entonces tenemos, no, sin pecar, aquí es mi límite. No te pases de eso. Porque yo no lo soporto. Y esto, estos límites que nosotros tenemos tienen mucho que ver con nuestra historia, nuestra cultura. ¿Cómo se trataban nuestros papás? ¿Cómo se trataban nuestros abuelos? Entonces tenemos lo aceptable, que vi yo, tenemos lo aceptable y lo inaceptable. Entonces cada quien tiene sus límites porque viene de tu cultura, pero tenemos que poner nuestros límites. Porque no se trata de estar siempre así, sí, mi amor, sí, mi vida, y ser la persona más condescendiente. Entonces, somos sumisas a ellos, pero tenemos límites. Les recomiendo un libro que se llama Límites. Muy bonito. Bueno, hay como 5 libros de límites. Límites, el general, límites a nuestros hijos, límites en la pareja, límites en el trabajo, límites en la amistad, no está en casa. Creo que todos vamos en cuenta. De Henry Cloud. Él habla muy bien de la diferencia, o sea, somos sumisas, o sea, él es la autoridad, pero también debemos reconocer los límites y allí sí debemos ser muy exigentes en nuestros límites. ¿Por qué? Porque no eres cuando tonto. estás permitiendo que lo salten y lo salten, vas a culpar. No vas a amar. Cualquier persona. Digo, con la pareja es muy frecuente, pero también a los hijos es en otro sentido, en su comportamiento, en lo que les hace daño, en lo que sabes que les va a afectar en la vida, aunque a ellos se les hace muy agradable que ponerse a jugar en el celular 5 horas, pues no, mi rey. Bueno, ¿Por ellos, qué no? ellos están en formaciones diferentes. Pero con el marido nos cuesta más trabajo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos enseña a someternos a Dios. Pero tenemos que tener cuidado, hay límites. Y entonces esos límites tenemos que marcar. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy en luna de miel, menos de 6 meses de matrimonio, estoy trabajando en mis límites. Porque es muy importante en el principio de límites. Y a veces, pues, se interpreta como un enojo, un pleito. No estoy enojada. Simplemente que no lo puede pasar. Es como cuando corrijo a mis hijos. No tengo que hacerlo enojada. Es más, si yo estaba enojada, pues ya ahorita ya mis Lizzy, pues ya es otro tipo de corrección. Pero, sí, pero cuando eran chiquitos, que tenía que tomar su varita y darles, y yo estaba enojada, mejor no más.
permíteme, al ratito hablamos de este asunto. Y me iba a mi cuarto tranquilizar. Y en el momento, los escucho a mis hijos porque ahora lo platican. Me dicen, es que no debes educar a tus hijos así. Y les empecé a decir a la gente, mira, debes tomar al niño y sin enojarte, debes decirle, lo que hiciste estuvo mal. Vente, vamos a los dos al cuarto porque vas a estar tú y él solitos. Nadie debe ver que lo vas a castigar. Entonces lo tomas en el cuarto y tranquilamente le explicas lo que hizo mal, que le quede claro qué hizo mal. Le das su castigo y le dices, ya, se acabó. Yo ya no hay ningún enojo. El niño se siente, termina y lo abrazas y el niño te abraza porque sabe que se lo hiciste la corrección. Porque pasó límites. Por ejemplo, los límites que uno debe exigir es desobediencia. Es diferente cuando no le has dicho al niño. Si no le has dicho al niño, no quiero que brinques esa barda, lo hace, pues fue un accidente. Pero si ya le dices, no brinques esa barda, y ahí va. Y mentira. Y actitud negativa. Desobediencia, mentira, actitud negativa. Recuerda, se obedece y se obedece con buena actitud. Y aprenden a controlar sus emociones. Los quitas de jugar para que barran la calle y aprenden a controlar sus emociones. Sí, mamá, ya. ¿Por qué? Pues claro que no es agradable. Si estaban jugando, pues dejar de jugar para ir a barrer, pero si les dijiste en la mañana que lo hicieran y no lo hicieron, hijito, te dije en la mañana que lo hicieras, no lo has hecho. Para de jugar, vete a barrer. Entonces, tenemos que aprender igual a tratar a nuestros esposos. No tenemos por qué dejarnos guiar por las emociones. Se pasan los límites, marcar. Esto, no. Aquí no voy a aceptar. Me está molestando, me está hiriendo. Y a veces es una lucha, porque los caracteres o las costumbres de uno son muy diferentes del otro. Entonces tenemos que trabajar ambos en eso. Y en amor corregirnos unos a otros, porque yo también me puedo saltar sus límites, así como él se salta los límites. Entonces tenemos que aprender a decirnos las cosas, no estoy de acuerdo, no me parece. En la vida sexual también tenemos que poner límites. Actualmente hay tanta pornografía que si tenemos la desgracia de que nuestros maridos no les deben, si son creyentes, no tiene por qué gustarles la pornografía. Pero si empiezan a ver pornografía, empiezan a querer cosas extrañas. Que antes no. Y para los que los órganos no fueron hechos, sino para hacer otra cosa. Y entonces, pues, hay que poner límites. Hay que poner límites. Pues, cada una decida hasta dónde, pero hay que poner límites. Bueno, ya no nos vamos. Siguiente, nuestras emociones nos motivan y contribuyen a nuestro rendimiento. Piensen, si experimentamos emociones negativas, solemos motivarnos para experimentar cambios positivos. O sea, si esto me hace sentir enojada, por ejemplo, hoy leí una carta de un maestro que decía, ya no me gusta ser maestro, porque hoy los niños son muy respondones y tienes el problema de los niños y luego los papás te hacen un tanto porque le corregiste a su niño. Y menciona el caso de que estaba en el recreo y un niño traía las agujetas desabrochadas. Y entonces le dijo, abróchate las agujetas. Y dijo, no, por seguir jugando. Y le dijo, no, te paras y te abrochas las agujetas. Y en ese momento perdió el juego. O sea, a lo mejor metieron gol porque lo pararon a abrocharse las agujetas. Entonces, pues al otro día la mamá le fue a reclamar a la directora y la directora obligó a la maestra a pedirle perdón al niño por haberlo obligado a abrocharse. Entonces, pues claro que es una injusticia y la mamá es muy tonta.
Al no respetar la autoridad, le está enseñando a su hijo a que no respete la autoridad y pues tampoco va a respetar la de ella. Uh-huh. Si tú a un niño le enseñas a respetar la autoridad, le estás enseñando a respetarte a ti. Si tú a un niño le enseñas que tú no obedeces a tu esposo, pues le enseñas a desobedecerte a ti y a tu esposo, ¿no? Lo estás enseñando a brincarse las reglas. Entonces, más te vale que delante de los niños no te pongas a discutir con tu esposo. Te sale muy caro. Te sale muy caro porque ellos te van a discutir. No van a respetar a Dios. No van a respetar ni a Dios, ni a su papá, ni a su mamá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Que nadie respeta a nadie, por lo que estamos viendo. Tiene una emoción negativa y entonces se ve motivada a renunciar. Era una maestra que ante la situación de cómo están los alumnos, sírvete, ¿no? Ante la situación de cómo actualmente se comportan los alumnos y los padres, siente algo negativo y entonces es movida a renunciar. ¿Para qué? Para no volverse a enfrentar con ese tipo de personas, ¿no? Y me quedé impresionada de ese mensajito, porque bueno, yo soy una maestra que me encanta, entonces, y dentro de 2 días, mi etapa de maestra. Y entonces estoy como viviendo un duelo. Estoy todo lo contrario a ella. Me tengo ya que salir y me duele tanto. Que sí, los niños son más difíciles, sí, pero es un reto más grande para mí. ¿Sí? O sea, dices, wow, para eso estoy, para los retos. Si los niños fueran obedientes, si los niños aprendieran solo, bueno, yo no tengo niños, si los jóvenes fueran obedientes, si los jóvenes fueran de autoestudio, si los jóvenes fueran motivados, ¿para qué estoy? Ahí están los libros y pónganse a estudiar. Se van solos. Y van solos. Pero eso sí es algo que me llama mucho la atención porque los maestros más estrictos son los que no recuerdan. Sí. Los únicos. Los demás no me acuerdo. Sí, y yo digo, no, hombre, a mí me encanta porque son un reto, porque son para los que vivo. Si el niño, y yo creo que te pasa lo mismo, si el niño le cuesta trabajo leer, para eso existo. No existo para el niño que su mamá se siente una tarde y el niño aprende a leer. Existo para el niño que le cuesta trabajo. Y a mí me llegan a la clase, no, matemáticas, toda la vida me ha costado trabajo. Me lo dice la mitad. Y digo, bravo. Tengo mucho trabajo con ustedes. Primero, convencerlos que son hermosas. Que es hermoso la matemática, que les puede servir mucho y que no son tarados y que sí pueden. No, no soy tarado. Pues entonces sí puedes. El secreto de enseñar al principio es hacer emoción con tu niño. Si no te dedicas, a lo mejor vas a perder todo un día o una semana a unirte emocionalmente con tu niño, después viene el aprendizaje. Fíjate, la importancia en la educación, en el aprendizaje de la emoción. Un niño que no está unido emocionalmente a su maestra no va a aprender como regla general. Y fíjate que me sorprende porque también yo digo, es una semana. La primera semana hay que conquistarlos. La primera semana. Y conquistarlos. Sí, así. Por televisión cuesta más trabajo. estaba muy cañón. Yo traía niños de 2 años, 8 meses, conquistarlos por televisión, por el
por el celular o por la cámara que No, es quieras. verdad. ¿Eh? Sí, está Ujú. chido. A mí me lo pones en persona y yo los toco, los aprieto, me abrazan, me pongo mucho perfume para cuando ellos me abracen. ¡Ay, Miss, qué bonito hueles! Sí, y siempre y siempre me vas a poder abrazar. Entonces, haciendo eso, llevas tu lista. Ya me abrazó, ya me quiere, ya me ve bien, no me tiene miedo, porque además tengo una voz muy fuerte. Estoy muy. Entonces, que ellos vean que tengo una voz de 40 años de servicio, con 60 niños, y que tengo que tener muchos pantalones, y cuando yo llego todos calladitos, ¿por qué? Porque O sea, te han de amar y odiar, ¿no? No, es muy difícil. te aman. Sí. Es aman. muy difícil. No es te muy odian. difícil. No te, al principio están Así de, desconcertados porque, ya llegó. porque sí. Les Porque causa sí miedo. vas, sí vas Ay, es lo que más me gusta de mi maestro. A mí. Ujú, ujú. Pero ya El luego, miedo y la adrenalina. ¿qué hace esta vieja? Ajá. Ujú. Pero ya luego, cuando se te ponen encima y que te dejas, por ejemplo, hoy jugué a porque me pintaban, o sea, Miss, ¿te pongo bigotes? Sí, ponme bigotes. Y me pintaron, me pusieron bigotes, me pintaron en la hora de recreo. Y ese acercamiento de que llegan con un lápiz negro y que te ponen así, es importantísimo. Claro, tiene 3 años. Otra niña, Miss, ¿te puedo pintar? Sí, porque hoy voy a tener que bailar con el príncipe así, en el castillo. Sí, Miss, como Cenicienta, sí, y voy a ir a bailar. Así. Eso es lo más importante que puedo yo hacer con un niño. Sí. Las emociones Uf. son muy importantes, son muy importantes. Y las emociones son producto de nuestros pensamientos y creencias. ¿Sí? Entonces, de lo profundo de nuestro ser. ¿Se acuerdan del ejemplo de la casita? Y hasta acá abajo en el sótano estaban las creencias profundas. ¿Sí se acuerdan? La casita y poníamos acá las creencias profundas. Por ejemplo, si una mujer se cree fea, ella a sí misma se cree fea, tiene ciertas actitudes. Ya no se va a arreglar, ya no, ¿para qué? Está re fea, y por más que le haga, sigue re fea. Entonces, ¿cómo influye? ¿Cómo nos sentimos? Y no sé si ustedes han visto mujeres que no son tan agradables físicamente, o quizás hasta no son bonitas, pero que se creen a sí mismas que son bonitas y lo son. Uf, se arreglan, pueden estar 3 horas y sale, o sea, Y las son Kardashian, cautivantes y no se importa. mueven y todo Claro, con mucha seguridad, claro. porque lo son, porque sus creencias profundas las dirigen. Y son interesantes, son mujeres quizás no unas bellezas, pero son muy interesantes, muy atractivas, y luego traen un galanazo que dices, wow, te lo mereces, mi amiga. Porque ¿Cómo le hiciste? Sí. Aguas. Y a la guapa le ponen el cuerno, no la quieren, etcétera. Sí, exactamente. Sí. Entonces, nuestras creencias profundas son muy importantes. ¿Qué creemos? Y lo importante es que creamos la verdad de Dios. Dios es verdad. Lo que Dios dice automáticamente es verdad. Entonces, Dios es verdad. Y la verdad de Dios es que somos tan amadas por Él y tan importantes para Él que envió a su Hijo para morir por mí. Y así díganlo. Por mí. No vino por nosotros, vino por mí. Sí. Hizo todo eso por mí. Soy tan importante para Él que es el dueño del universo, es quien dirige toda la tierra, es quien gobierna y es el que vino a morir.
así de valiosas. La autoridad del Mis cielo, ¿no? pensamientos, El cielo gobierno. gobierna. ¿Era de la de hoy? Era la de hoy. Es que a ti sí te lo estoy mandando. No, qué Pero cosa tan todavía no te ¿Qué la están estudiando? Es que las que yo enviaba, ya ves que la tuve que sacar del ¿La de grupo Avivar? porque aviva nuestros Ah, corazones. sí. Ahorita estamos estudiando Daniel Mm, y el estudio se llama El cielo gobierna. Como una serie, ¿no? Es una serie. Y No la dejes de mandar. no, no. Cállate. Está preciosísima. Muy bien, Casi dice, vamos Es capítulo. Linda que está hablando. Mucha gente Sí, piensa dice que es sí, mi voz. dice que sí, hombre. No, pero de ahí dice Nancy Lee de Moss. Ajá. Y está preciosa porque está desmenuzando a Daniel, pero sobre todo lo que está haciendo es haciendo ver de cada situación cómo Dios estaba en control de lo que estaba aconteciendo. Y empezó narrando que cuando iba en la preparatoria tuvo una clase de historia mundial. Y el maestro hasta dijo su nombre. Era un hombre que amaba mucho a Dios. Entonces sacaba la historia y decía, miren, ¿cómo? Vamos a poner el ejemplo de cuando la Segunda Guerra Mundial, los nazis, trataron de ir a atacar a Rusia y al llegar, pues el clima los mató. Claro, igual que Napoleón. No pudieron llegar. Entonces, igual que Napoleón, igual les pasó, por eso con Rusia no han podido, por el clima. Y entonces, dice, vean cómo Dios envió una fuerza y se congelaron. Dios gobierna. Entonces iba enseñando la historia y iba enseñándoles cómo Dios gobierna, cómo gana guerras, pierde guerras, de acuerdo a los propósitos de su voluntad. Entonces dice Nancy, yo aprendí que todo sucedía porque Dios estaba en control, hasta lo negativo. Dios tenía un propósito bueno. Entonces, va sacando la historia de Daniel y va viendo qué propósito tan grande iba teniendo. Entonces, está emocionantísimo. Sobre todo cuando los da ella, Nancy, hace unos Luego cuando dice, no, estudios. Robert, mi esposo, entonces me lo estoy imaginando. Pero además, se casó a los 50 y tantos años. Sí, con un viudo. Con un viudo. Y ahorita Mi tiene reina. cáncer y ve la paz que tiene él. Sí, Oye. porque en el Él o ella. por cierto, les quería decir, también allá si hay alguien, les quería decir que estoy organizando un grupo para que nos vayamos al Congreso de Aviva Nuestros Corazones. Ojalá y se animen algunas de ustedes. Es el año que entra en marzo, en abril o marzo o abril. Ahorita no recuerdo la fecha. 3 días o. Sí, en Guadalajara. Ay, pues pido mis días económicos y ya. Tan. La verdad, yo fui al último que hubo aquí en México, que fue en Monterrey, y salimos de allí y empezó la pandemia. Es más, empezó en Monterrey. El primero que paró fue el TEC de Monterrey. Y yo lo viví en Monterrey, estando en el Congreso Aviva Nuestros Corazones. Oye, pero va a ser enorme, gigantesco. Lo hicimos tamaño. allí en la... Ay, ¿cómo se llama? Estadio. No, que está cubierto, que ahí en Monterrey, que está cubierto la fundidora. En el Parque Fundidor. Ay, bien bonito. Sí, no, pero adentro en los salones. Casi completo el salón y wow, estaba impresionante. Miles. Oye, ¿y cómo cuánto cuesta? Les mando la ¿Carísimo de París? No. Mira, como lo hacemos es, yo organizo un grupo, sí, no sé a cuánto esté aquí en Guadalajara, pero si está más de 4 horas, hay que irse en avión. Y luego, está más de 4 horas, Sí, mi son reina. como. Hay que ir a México. ¿Y no hay Puebla, Guadalajara? Sí. Sí, a lo mejor Puede sí, ser, porque sí, sí hay hay, Puebla, depende, Monterrey. Aquí en Hueco, a ver si Sí. sale. Hay uno que sale a Monterrey, hay otro que sale a Cancún. Es posible que salga. No, sí hay uno. autobús a Guadalajara. O nos vamos en autobús. Autobús, bueno, no Pero sé, luego avión. sale más barato el avión. Claro, avión, sí, Ana. sí. Y si ya sabe Yo digo por si no hay. Ahora,
No sé. Después, Sí, sí, está bien. Sí, todo eso hay que considerar. Hace 3 años antes de la pandemia, yo calculé un presupuesto de 5,000 pesos y no estuve mal. O sea, el avión, pero hasta Monterrey. Luego renté un Airbnb para todas las que estábamos. Y eso pues, nos ha de haber salido como del avión, pues unos 3,000, no, 2,000. Y luego como 1,500 el Airbnb y comida. Y más, aparte pagar el congreso. Entonces, más o menos sí salió como en 5,000, ¿ok? Pero ahorita, pues yo creo que ha subido tanto las cosas que pasan unos 8,000 y sí vale la pena. Y bueno, a mí me encantó ir. Puras viejas. Sí, puras mujeres, ya se anotó mi hermana, ya se anotó una doctora de allá de Pachuca, y allá en Pachuca están organizando la iglesia algo, pero esta doctora va aparte y va con nosotros. Y se anota alguien más, se me está olvidando ahorita, y yo, somos 4. Las que vamos. Pero yo quisiera juntar más para irnos juntas y rentar algo más grande, y entre más grande, pues sale más barato. Sí. Y es mejor, o sea, la renta sale mejor de la casa. Pero bueno, las emociones son el producto de nuestros pensamientos y creencias. El dolor emocional nos motiva a buscar ayuda y a hacer cambios. Cuando sentimos dolor, nos motiva al cambio, así como las emociones nos pueden animar, las emociones nos pueden ayudar a hacer cambios y a buscar ayuda para que sucedan cosas diferentes. Cuando una emoción es muy dolorosa, buscamos ayuda. El dolor emocional es a nuestra alma lo que un dolor físico es a nuestro cuerpo. Sí, cuando nosotros nos fracturamos un pie, pues bueno, nuestro cuerpo se duele y se duelen las demás partes de nuestro cuerpo porque tienen que sustituir la labor que hacía ese pie, ¿no? Y los demás partes, ¿no? Ya me imagino, yo nunca me ha tocado romperme una pata y que no quiero, porque cuando veo los de muletas y intento jugar con las muletas, digo, ¡qué horror! No aguantan. Yo doy 3 pasos aquí y luego el peso y luego los veo por ejemplo, en las escuelas, subirlos hasta el salón de clase. No, yo no podría, o sea, si doy 3 pasos ya me cansé. No podría. Bueno, pues ese dolor físico, bueno, pues también el dolor emocional, así afecta nuestra alma. Y debemos buscar esos cambios. Los dolores emocionales nos advierten de un problema para que tomemos acción. Las emociones, hagan de cuenta que es el termostato que nos está avisando. El foquito que se prende en el coche que dice, falta aceite, y que debes pararte y ponerle aceite y no manejar, porque si no se te desviela. Y se desviela el coche y tienes que cambiar motor, ¿sí? O sea, te va a salir, imagínate en cuánto, porque el foquito está prendido y no le pongas atención. Yo he oído de gente que un foquito se prendía y no le hallaba qué era, pues mejor desconecto el foquito. Y después... ya supo que fue. Ya supo que bailó, pero pegadísimo. Pues claro. Entonces, igual las emociones nos están diciendo algo, cuidado, cuidado, cuidado. Algo te molesta, cuidado, 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 te está diciendo algo. No hay que ignorarlas. No tenemos que ser tablas. Así que siempre con nuestra cara contenta. No. Hay emociones que nos llegan negativas y te están diciendo algo. Hay que escucharlas, pero no reaccionar. ¿Qué quiere decir? Actuar sin pensar. Entonces hemos concluido que somos seres espirituales, emocionales. Dios es un ser espiritual. El pecado nos ha afectado emocionalmente. Las emociones son
neutrales moralmente y son parte de nuestra alma. Nuestras emociones nos motivan y contribuyen a nuestro rendimiento, pero el dolor emocional nos motiva a buscar ayuda y acercar. Y por último, nuestras emociones nos ayudan a expresar el carácter de Dios. ¿Sí? Podemos a través de nuestras emociones reflejar a Dios. Ojalá y siempre expresemos el carácter de Dios. Sí, Porque hay veces que expresamos el carácter del diablo. del otro. Sí, sí, pero sí. Podemos con la ayuda de Dios. Recuerden que Jesús fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Tuvo una gran angustia al grado que sudó sangre. Él lloró cuando su amigo Lázaro murió. Y yo siempre he creído que no lloró porque Lázaro había muerto, porque ya sabía que iba a resucitar. Lloró por ver nuestra angustia y dolor ante la muerte. Ver a Marta y María y todos los amigos sufrieron. Y la muerte llegó como consecuencia del pecado. El hombre era eterno. El plan de Dios era hacer al hombre eterno. Nunca hubiera vivido. Pero a partir del pecado, el hombre empezó a envejecer, a enfermar y a morir a consecuencia del pecado. Yo me imagino a Jesús llorando como cuando nosotros lloramos porque le dijimos a nuestro hijo, no te brinques esa barra, no andes brincando. Y ahí va el chamaco y se brinca y se da un sopazo. Se rompe el dedo, la cara. Todo mugriento porque cayó en el lodo y se levanta del lodo, todo mugriento y te da. ¿Por qué? Porque le dijiste, no lo hagas. Se lo dijiste 1000 veces, o no sé cuántas, exagero, ¿sí? Eso siempre decía mi esposo. Se lo dijiste, no sé, 3 veces, 5 veces, y el niño fue y lo hizo, y ahora tiene la pata rota, ¿no? Y te duele tanto. Yo siento que Jesús lloró porque dijo, mira, aquel lodo se me queda. De impotencia, ¿no? Sí, no quisiera. Qué dolor descansa. Y la muerte es definitiva. Es algo que no hay vuelta atrás. Se murió. Ya no lo volviste a ver nunca, ya no te volví a contar un chiste, ya no volví a platicar contigo. Y lo experimentó de manera vicaria, es decir, por ponerse en nuestros zapatos, experimentó ese dolor de ver lo que sufrieron Marta y María. Él tuvo compasión. Dice la palabra de Dios que Jesús tuvo compasión de muchos y los sanaba. Y se gozó ampliamente con sus discípulos. Pasó momentos muy agradables. Era lleno de emociones. Jesús era un ser lleno de emociones. Sí, emocionante. Cautivante. El mejor de los maestros. El maestro que de te maestros. tenía así. Sí. Y ya cierra la boca porque o sea, Se te sale la baba. algo delicioso. Además, tan guapo. Era lo más guapo que imagino. Cautivador así. Te enamoraba, te hipnotizaba y lo seguía. Bueno, he visto muchas películas, ¿verdad? Dice aquí, ¿cómo responde Dios a nuestras emociones negativas? Lo vamos a estudiar. ¿Cuál es su actitud hacia nosotros en medio de nuestras luchas? ¿Cómo podemos evitar el estar controladas por nuestras emociones?
¿Cómo podemos experimentar y manifestar otra vez el corazón de nuestro Padre Celestial? En esta lección las estudiaremos. Sobre todo estudiaremos 3 características. Las emociones son mensajeras. Las emociones son una maraña. Y eso es bien importante. O sea, están enredadas allí. Y a veces bien difícil de desenredar. Pero las emociones son manejables. Podemos aprender a manejar nuestras emociones. Recuerdo mucho cuando yo aprendí esa lección de mis emociones. Iba yo a dar una conferencia televisiva en el TEC de Monterrey, estaba ahí en Monterrey, y estaba en el salón donde graban, ya ves que son así cerrados. Sí, son como herméticos. foros, Entonces, sí, entró estudios de grabación. entró una maestra a dar, antes que yo, una conferencia. La maestra no veía. Y entonces empezó a dar su conferencia y tomaba sus apuntes, lo que llevaba allí, y le hacía así. Y empezó a hablar. Y le hacía así. Y yo la estaba viendo a través de una ventana como esta. Y oyendo, porque se oye, ponen bocinas hacia afuera. Y oyendo qué bien se expresaba, qué bien hablaba, pero no veía. No se ponía lentes. No, yo No, creo pero- que no veía. Yo creo que, no recuerdo, pero de haber traído lentes y así. Y como que nada más veía con este ojo, entonces le hacía así. Ay, Dios. Y entonces la estuve observando. Yo no tengo derecho de hacerlo, porque yo estaba muy nerviosa. Y dije, no tengo derecho. Mira ella. Vela a ella. Vela a ella. Y tú que estás sana, con los dos ojos que ves bien, y estás nerviosa y preocupada, y los nervios te van a hacer un mal papel, no tienes derecho a saber. Te exijo que lo hagas bien. A la y en primera. ese momento, wow, cambié. Sí, ¿por qué? Porque controlé mis emociones. Porque dije, no tengo derecho. No me lo permito. De hacer el oso, de que se me vaya la voz, de que nada, no me lo permito. Y entonces empecé, wow, yo me quedé y dije, no, no fui yo. No fui yo, pero fue porque controlé mis emociones. Entonces, es bien importante aprender a controlar las emociones, porque termina la vida retos. El día que murió mi hijo, sobre todo mi esposo también, pero con mi hijo lo experimenté más. Estaba pues estaba muy triste, era obvio, pero dije, tengo que hablar de la esperanza que hay en esto, porque yo estoy tranquila, porque mi hijo está conmigo. Y es un regalo que yo debo compartir con los que están escuchando. Y ahorita están conectadas 200 gentes, ahí no había tantas porque era pandemia, seríamos 20, pero estaban conectadas más de 200 personas. Tienen que ver. Y no tengo derecho de hacerlo. Y me paré, ya se me estaba quebrando la voz, pero no. Me recuperé rápido. ¿De qué estoy hecha? y seguía y expresando la gratitud de mi corazón por cada día que le regalo. Entonces, aprender a controlar nuestras emociones es importante para nosotros. Es importante. Y Dios nos puede ayudar a controlarlas y a manejarlas y a utilizarlas. ¿Sí? Porque vean, ese enojo que me dio por verla con esa dificultad y haciéndolo también, me dio enojo conmigo mismo. Tú no puedes hacer. No tienes derecho. Tú estás contigo. Sí. Y entonces ese enojo me aventó. Y yo había oído que esa emoción es la que te debe impulsar. Y hasta ese día lo descubrí. Ya entendí cómo manejar
manejar la emoción para que la emoción te impulse a hacerlo. Ujú. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy tantas gracias porque tú nos conoces, Señor. Somos mujeres emocionadas. Nuestras emociones nos dominan. Pero, Señor, con tu poder, con tu Espíritu Santo, nosotros las podemos manejar. Yo te pido, Señor, que cada una de nosotras esté interesada en continuar estudiando lo que estamos trabajando en este mes, para que nosotras, Señor, seamos controladas por tu Espíritu y no por nuestras emociones. Que nuestras emociones nos alerten, sean instrumentos tuyos para los cuales podamos servirte mejor. Y sobre todo, Señor, para que podamos servirte en nuestras familias, en nuestros seres queridos y más cercanos con los cuales desbocamos las emociones y a veces nos lastimamos. Señor, ayúdanos, te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, ayúdame a poder pagar todo lo que tengo que pagar. Tú sabes cómo. No voy a ayudarte yo, como Agar y como lo que estamos leyendo. Oye, a ver, le quiero preguntar algo. Si lo leo literal, las dos hijas de Lot llegan unos hombres a querer robárselas y hacerles daño. No, querían robarse, querían acostarse Claro, con los ángeles. Ángeles. Eran homosexuales. Sí. no entendía yo eso, o sea, y ya luego como tú le dijiste, a ver, no, pues yo le tengo que preguntar porque no puedo seguir siendo tonta. Le digo que, Yo, lo que a mí no me cabía en la cabeza ¿cómo? es que viera a las hijas. Eso era lo que yo decía. Tienes que estar muy loquito, o sea. Pero fíjate, No, bueno. era tan buen anfitrión, bueno, en la cultura de Abraham y de él, el hecho de recibir a alguien en tu casa es como si recibieras a un rey. ¿Ok? Sí. Entonces, pues estás dispuesto a sacrificar. Y en lugar, no es natural violar a un hombre. Es más natural que se acueste una mujer con un hombre. Entonces, bueno, cálmense, les doy a mis hijas, se le hizo, no. Pero Dios las protegió, ¿verdad? No, yo hacía eso. Pero fíjate. Yo me he puesto loca, manito. Sí, es otra cultura, Digo, actualmente las mujeres tenemos un valor que es el que Cristo vino a darnos, ¿eh? Es Cristo el que vino a darnos una posición muy diferente a la que había antes. La mujer era casi como moneda de cambio. Sí. Porque la daban, o sea, una mujer no podía escoger así, con quién está. Con quién casarse, ni el amor de su vida, ni aunque se enamorara, ni nada. ¿No? Eran objetos, casi. Y Jesús fue el que vino a darnos ese vida. Bueno, entonces, los ángeles visitan a Lot. Y la gente de alrededor que estaba loca, querían robarle a los ángeles. Y él les querían dice, acostarse con nosotros. Ajá. Y él les dice, no, pues lléguenle con mis chamaquitas. Y no se las reciben. Y entonces, pues tienen que huir. Los ángeles los protegen y tienen que huir. Y salen huyendo y empieza a destruir Sodoma. Sí, Sodoma, y ya luego la mujer voltea. Ya la encontraron, ¿eh? Ya la encontraron, Sodoma. Sí, yo ya lo vi en llenar el libro. Sí. Ándale. ¿Sí? Todo. O sea, como le encontraron la ciudad. Sí, claro, todo lo que hay tiene lugar y está en Google, mi reina, en ubicación. Sí, el arca de Noé también. El arca de Noé. El arca de Jesús también. En el monte Ararat, donde dice la Biblia que está congelada. Es que realmente es historia. Cuando la gente, es que yo no creo en la Biblia, bueno, es la historia. Hay vidas que sí, manita. Sí, no vale la pena estar. Sí, ajá, sí. Sí. Sí,
son hechos reales, o sea, esto no es una novela, no, no, son hechos reales. Pues todo lo que estamos platicando ahorita de Daniel es anterior a Alejandro Magno, nada más, nada más. Esa base de la historia. Ujú, sí, La conquista Del Imperio del Imperio Romano, el de sobre Oriente y el Israel. del Occidente y todos los Césares, imagínate, nada más, nada más. Nada más. Todo eso Hermoso. está enredada, pero esta es la parte de Dios, porque es Dios contando nuestra historia. Sí. Entonces, lo increíble es que encuentran, por ejemplo, hace poquito, bueno, yo estaba ya grande, 30 años o 20 años, encontraron en una cueva de desierto de Arabia, encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Y son en los que están basadas estas. Y encontrar la Reina Valera es la traducción lenguaje actual y la NBI están basadas en los manuscritos del Mar Muerto. Y lo que se quedaron estupefactos es de la gran, casi completa fidelidad de esos manuscritos con los otros manuscritos que tenemos. O sea, con la Reina Valera. De hecho, vi un video como que decía como que nosotros seres humanos hemos visto el dinero como algo normalmente, pero pues en la Biblia no dice como que es malo. Simplemente lo que hace es que hay gente con dinero. El amor al El dinero. poder o... el amor, que es la avaricia, de lo que hay que desprender. Sin embargo, hubo gente muy rica que amó a Jesús por de dinero importante y poderosa de todos así como pobres y viles pescadores que fueron varios de sus discípulos, pero también tuvo discípulos no pobres como Marcos, Como Lucas. Como bueno, Pablo. Lucas no fue discípulo, pero Lucas era médico. Era médico. O sea, el culto. O sea, hay de todo, hay de todo. La gente piensa que está hecha por perdedores de la historia, pero no, para nada, para nada. Era gente. Y vi lo de las deudas. Todo ese video es como un tema, das como de superación o un tema así. Pero viene como, y lo iba enlazando con lo que decía. Sí. Todo se enlaza, mana. Mira, mi amiga, tú que estudiaste economía, ¿nunca leíste Maswell? Sí. Maswell es hipercristiano. Te vas a encontrar en una librería cristiana, vete a leer a Maswell y vas a encontrar libros. El libro que estudiaste lo vas a encontrar, ese tú lo estudiaste en versión laica. Ahora estudialo en versión bíblica y vas a ver de dónde sacó todas las leyes de la ley. Los psicólogos también. De hecho viene, Los, eso dice como que todo lo del dinero no es un tema de economía, viene escrito por la Biblia. Sí. Es que la Biblia te habla de finanzas, de economía, de psicología, de todo. Son los principios del derecho. Sí, también. Entonces, todo tiene. Nada más hay que aprenderla A leer. Y Maswell, muchas de sus grandes leyes las ha sacado de la. O sea, es bien bonito leer. Yo los he leído todos, cristianos. Nunca he leído un libro laico. Me da flojera irla a leer, pues está más chapa que el que tengo. Porque te está sacando de dónde lo sacó, como los versículos y todo, y acá le quita todos. Entonces es bien interesante. Hay toda una corriente de científicos creyentes. O sea, nosotros creemos que la teoría de la evolución, pues todos los científicos la creen, ¿no? ¿Sí? Muchísimos científicos, un gran porcentaje de científicos son creacionistas. Muchos son evolucionistas y otros son creacionistas. Y los creacionistas pues dicen, alguien nos creó. O sea, creen en Dios. Y luego yo veo propaganda de los ateos y todo eso, y sacan, por ejemplo, sacan a Newton. Newton era bien cristiano, bien cristiano. Era puritano.
puritano en Inglaterra. Y era súper cristiano, era hijo de un pastor. Entonces, él era muy cristiano y escribió más de la Biblia que de ciencia. ¿Sí? Imagínate nada más. O sea, porque y dedujo que como en el año 1400 no sé qué, venía Jesucristo otra vez, porque empezó a echarle matemáticas a todo esto. Y dedujo que más o menos en ese año venía Jesucristo otra vez. Le fallé. Le fallé. Porque escrito está que nadie sabe. O sea, por más. Como en 1400, no me acuerdo qué. No, iba a él venir. vivió en 1700, entonces no pudo haber sido. Como en 1800, no sé qué, iba a venir otra vez Jesús. Deduciendo, echándole matemáticas a todo lo que va diciendo y todo. Pues dedujo eso, pero pues no le falló. Pero escribió mucho. Las cartas que le hace la hija es todo el amor que te puedas imaginar. Increíble. Increíble esa sensibilidad, esa emoción. Busquen en internet la carta que él le escribe a su niño. Es precioso. No Oye, puedes creerlo. Y ahí en internet también veía que uno de los directivos de Disney también es cristiano. Sí. Y hay varias películas de Disney con mensaje cristiano. Sí. Ahorita que estabas hablando de las emociones, intensamente te habla justamente de las emociones. Y no la he visto. No, Azul, amarillo, son las rojo, emociones personificadas. tristeza. A mí me ya gustó la cómo vi. terminan. Pero fue hace Y que como como Sí, ya, 10 ya, años, sí, porque ya, Ulises tenía como 8 o 7. Sí, ya tiene tiempo que salió. Ah, ok, Pero yo sí, no la había entendido, yo la vi porque mis hijos querían ir a Unas verla. bolitas que bajaban y regresaban. Eso. Y ahí te dicen, todas las emociones son necesarias. Ahorita que nos diste esta lista de 3, yo dije, bueno, aquí yo le Sí, es agregaría cierto. necesaria. Incluso la ira, el miedo, todo, porque al final se ve en la película cómo se necesitan unas a las otras en ciertos momentos, claro, y controladas, con orden. Sí, pero fíjate, todo Va enlazado. todo va enlazado y sale de ahí. Cuando vi lo de las finanzas y todo eso, dije, pues, tiene sentido. Por eso hay que darle tiempo al tiempo, porque la clave está